Pues ahora ya pasamos la palabra a la doctora Blanca Sillero, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, que nos va a hablar sobre especialidades procesales en las causas con niños, niñas víctimas de violencia. Pues doctora Sillero, cuando quiera. Buenas tardes, y en primer lugar tengo que agradecer en la persona del profesor Villagrasa la oportunidad que permite estar esta tarde presente y sobre todo porque él es capaz de aglutinarnos amigos y no es nada fácil precisamente que seamos capaces de juntarnos nada más que cuando nos llama Carlos, que sí, lo dejamos todo y si hace falta venir solamente una hora, que es la pena, pero nos permite volver a ver caras tan amigas y tan conocidas. Y voy a prescindir de la presentación y hacer la exposición sin tener que perder más tiempo. Lo que sí le pregunto a la moderadora cuánto tiempo es. Media hora máximo. Bueno, yo el tema que planteo esta tarde es cómo afecta el proceso judicial, la intervención judicial, el hecho de que un menor se vea en los juzgados, se vea en una comisaría de policía víctima de un delito. Aunque mi materia es de derecho sustantivo y de derecho civil, pero aprovechando la intervención de mi compañera María Soledad, que ha hecho su trabajo sobre ese anteproyecto, pues veía la posibilidad de que también implicar mi intervención, en segundo lugar, con algo que ella ya ha tratado y ha planteado. Los datos de los que yo por lo menos he tenido posibilidad de utilizar de año 2017 ponen de manifiesto, según el Ministerio del Interior, que han sido 38.433 menores de edad víctimas de violencia como consecuencia de un delito en ese año 2017. Si nos referimos a las estadísticas de menores víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el número asciende a 4.523, que supone el 47% de todas las víctimas de ese año 2017 respecto de estos delitos, y el 78% de estos menores de edad víctimas de estos delitos lo son niñas. Si utilizo como dato la Fundación ANAR, dice que del año 2009 a 2016 ha aumentado espectacularmente en 4, multiplicándose por 4, el número de menores que se han visto víctimas de delitos, por lo tanto, en sede judicial. Ese mismo año, 2017, son 7 menores de edad asesinados por causa de violencia de género, el dato más trascendental que se ha producido desde que hay estadísticas más trágicas. Y si nos referimos a lo que son víctimas de ciberacoso o acoso, también los números son espectaculares en cuanto a cómo ha producido el crecimiento del tanto por ciento. Y la cuestión es cómo se encuentran estos menores víctimas en un juzgado, en una comisaría, en la policía, cómo le atiende los funcionarios, cómo le atiende la administración. La Convención de los Derechos del Niño, su artículo 3, pues nos dice, por supuesto, que el interés superior primará y, por lo tanto, en la actuación judicial. Si nos referimos a esa observación general del año 2011, también aparece expresamente en el párrafo 54 respecto de la intervención judicial que habrá que garantizar todas las medidas procesales, cualquiera sea el momento y el lugar, y siempre velando por el interés superior del menor. Si salimos de estos textos, también vemos como los legisladores rondan siempre el concepto de victimización secundaria. Ya no solo nos encontramos con un menor víctima de un delito, sino que además las consecuencias son muchísimo mayores porque el tiempo que se tarda desde que el hecho se comete hasta que exista una sentencia, el ambiente familiar que ha podido rodear muchos de estos delitos, lo son precisamente en el ámbito de la familia, pues hacen que esa victimización secundaria provoque unos secuelas y unos daños aún mayores. ¿Qué legislación y cómo tenemos, qué panorama tenemos en el ordenamiento jurídico español respecto de la intervención judicial? Si hacemos un repaso de la legislación nacional, yo creo que la primera impresión que puedo sacar es que son muy pocas
las normas en concreto que se refieren a los menores víctimas de un delito, no solo son pocas, sino que están de forma muy dispersa, lo cual significa que no hay ningún tipo de tratamiento integral. Por eso vincularlo con la necesidad de que haya una legislación integral respecto de los menores víctimas de violencia. ¿Qué normas encontramos? ¿Cuál sería ese panorama disperso y escaso? Pues por una parte, el Estatuto de la Víctima del Delito, Ley 4/2015 de 17 de abril, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, con todas sus reformas producidas a partir del año 2015, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y, por último, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral. Con ese panorama, yo me he planteado tres situaciones. La primera sería la denuncia y la declaración que hace un menor víctima en sede policial. La segunda situación sería esa declaración del menor en sede judicial. Y en tercer lugar, la declaración del menor en el juicio oral. Por lo tanto, ante ese panorama, ¿cómo se responde por parte de la Administración y todos los funcionarios que intervienen? En la primera situación, la interrogante de la que parto es que estamos en el ámbito policial y es si un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente, por sí mismo puede denunciar sin la necesidad de estar acompañado de un adulto, si cabe esa denuncia por sí solo. Y sin olvidar que la mayoría de los delitos que sufren estos menores son precisamente cometidos por alguien de su entorno familiar. Por lo tanto, se plantea si él puede por sí solo, si ella puede por sí sola llevar a cabo esta denuncia. Los procesalistas dicen que el acto de la denuncia policial no es un acto procesal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la doctrina procesalista, sí que cabría que por sí sola, por sí solo, esos menores hicieran esa denuncia policial. En los mismos términos se manifiesta el Defensor del Pueblo, en un informe que ha realizado en el año 2015 e igualmente entiende que sí. Siempre entenderíamos que al menor hay que oírlo. Para ello, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, con su nueva redacción en la Ley en la legislación de 2015. Y una instrucción, en este caso de la Secretaría de Estado de Seguridad, del 21 de abril de 2017, expresamente señala respecto de la protocolo de actuación judicial con menores, que los menores de edad víctimas o testigos de delito tienen legitimación para interponer denuncia ante los agentes policiales. Por lo tanto, esta interrogante de si cabe esa denuncia, la respuesta podríamos decir que sí, pero no he encontrado ninguna norma que realmente sea la que determine esa legitimación. No me refiero de ese panorama al cual me había referido con anterioridad, sino posiciones fundamentalmente más de administrativas que realmente procesales. Realizada la denuncia, bien sea por el menor o bien sea por su representante, creo que puede a partir de este momento iniciarse un calvario. Y ese calvario se puede provocar por el relato pormenorizado que tiene que hacer de todos los hechos, con lo cual volveríamos a remitirnos a ese concepto de victimización secundaria. Por ello creo que en ese momento, a partir de ese momento, las claves son cómo se va a llevar a cabo esa denuncia, esa declaración en la sede policial. Y para ello creo que será esencial y fundamental el que contemos con profesionales especialistas en la materia. La especialización en este tratamiento policial que tienen que llevar a cabo los menores creo que va a ser de especial relevancia, porque aunque tengan su mejor intención, no basta con ellos, sino que es necesario la profesionalización y especialización. Ellos podrán valorar si es necesaria una exploración y en qué sentido va a ser necesaria esa exploración. Podrán hacer el acompañamiento del menor, en el caso de la menor, en el caso de que este niño, niña o adolescente vaya solo. Podrán tener en cuenta cómo se llevan a cabo las grabaciones, en qué sala se va a llevar esa actuación. Lo que en ese anteproyecto de ley orgánica significaría la prevención. Por lo tanto, creo que a los funcionarios policiales corresponde en este momento
llevar a cabo un tipo de actuaciones preventivas que acompañen, eviten la posible reiteración del delito, refiriéndonos al ambiente en el que se encuentran, y por último, hasta que den ese traslado a la autoridad judicial, su intervención creo que puede ser o debe ser esencial. Si, como fuese deseable, que no siempre ocurre, la actuación instructora del juez, y ya estamos en sede judicial, fuese inmediata, pues tras esa denuncia nos encontraríamos con que ese menor, ese niño, niña, adolescente, tendrá asesoramiento me refiero a asistencia jurídica gratuita, independientemente de que tenga recurso o no para litigar, que así viene reconocido en la Ley de Asistencia Gratuita. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establecerá que el órgano instructor ofrecerá a ese menor el ejercicio de las sanciones correspondientes. Y aquí nos encontramos con un problema, bueno, denominarlo problema, como una cuestión que igualmente está provocando una laguna en el ordenamiento que la jurisprudencia en cierto modo viene a dar respuesta. Y es que ocurre con la interpretación adaptada al menor del artículo 24 de la Constitución Española respecto de la ley que regula los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se está obligado a declarar sobre los hechos presuntamente delitos. Artículo 416 de esa ley de enjuiciamiento criminal que a todos nos ronda respecto de la ley de violencia de género, en el caso de los menores. Pues ahí es donde creo que ese anteproyecto, en la fase, por supuesto, que tenemos, ofrece dos importantes novedades. Esa novedad es, primero, que va a existir una norma específica respecto de los menores, lo cual no se contempla en la actualidad. Menores, o también dice el anteproyecto, personas con discapacidad, respecto del derecho de dispensa de la obligación de declarar. ¿A quién corresponde el ejercicio de ese derecho? Como digo, aquí la jurisprudencia se manifiesta en un sentido o en otro ante la ausencia de norma. Y el anteproyecto, de forma clara, sí que determina que para colmar esa laguna va a darle las pautas al órgano instructor y le va a decir que la decisión corresponde al representante legal del menor. Por lo tanto, esa decisión respecto de lo que significa la dispensa de la obligación de declarar corresponderá a los representantes legales, salvo en el caso que haya colisión de intereses, conflicto de intereses, y será el Ministerio Fiscal. Pero hay otra cuestión, y es que existe una excepción a esa dispensa de la obligación de declarar, y se dará respecto de aquellos parientes de la persona investigada. Estos parientes de la persona investigada no se podrán acoger a esa dispensa respecto de la obligación de declarar cuando nos encontremos con una víctima que es menor de edad. Por lo tanto, no cabrá esa dispensa, según el anteproyecto, respecto de esos parientes, interpretando, por lo tanto, artículo 24 de la Constitución y dando trascendencia, creo, al momento en que nos encontramos en sede judicial. Y también respecto de esta declaración en sede judicial, creo que puede ofrecer otra posible reforma que puede tener igualmente trascendencia en este ambiente, perdón, en este momento, que es el caso, como decíamos, de lo que la victimización secundaria puede provocar. El exceso de la necesidad de que se hagan declaraciones por parte de los niños desde la sede, como decía, policial hasta el momento en que se produzca el juicio y el juicio oral, su intervención y su declaración. Todos conocemos, por lo menos juristas sí que así nos han enseñado el valor que tiene la prueba y cómo la prueba despliega todo su efecto cuando se ajusta a unos principios. El principio de inmediación y el principio de contradicción. Pero se está convirtiendo en algo que dentro de la excepcionalidad puede ser general en el ámbito de víctimas que sean menores de edad, el hecho de preconstituir la prueba. Es decir, evitar de nuevo las grabaciones, las declaraciones, el calvario, como antes decía, de repetición de todo esto hecho si las víctimas son menores de edad. Y esas pruebas preconstituidas, siempre que sean con unas determinadas precisiones, con unos determinados requisitos, evitaría de nuevo lo que antes comentaba, lo que significa la victimización secundaria. Pues en este anteproyecto se establecería como una regla dentro de la excepción, pero sí con carácter general, que el órgano instructor
y tendría la obligación de someterse a esa prueba preconstituida para evitar, salvo casos excepcionales, de nuevo la reiteración de las declaraciones. Y solo en aquellos casos en que no hubiese sido posible la grabación, o que las grabaciones no se hubiesen hecho de acuerdo con principios de seguridad, con principios que pudiesen ser perjudiciales al interés superior del menor, entonces se podría producir esa inmediación y contradicción en el momento que hablamos de la declaración en el juicio oral, y sería ese tercer momento. Por lo tanto, si realmente lo que significa el valor de la prueba preconstituida, o también prueba anticipada, como la doctrina procesalista denomina, afecta a los menores, incluso no solo a los menores de 14 años, 12 años, sino a los mayores de 14 años si tienen circunstancias especiales, sería una forma igualmente de evitar esa victimización secundaria. Con ello, creo que la legislación actual, como antes decía, es breve y dispersa. Sería necesario adaptarlo a esa norma integral y fundamentalmente para atender a unas determinadas conclusiones. A las conclusiones a las que yo de forma muy breve puedo plantear en estos momentos es que las normas se adaptan, la norma española, nuestro ordenamiento jurídico se adapta a esa normativa a parámetros internacionales. Pero en la práctica, muchas de estas cuestiones que afectan a niños, niñas y adolescentes van a depender fundamentalmente de recursos personales y materiales. Y eso, falta de recursos personales y materiales, no hace falta hacer más que una detección a través de los presupuestos. Pero también nos encontramos con que están transferidas las competencias a las comunidades autónomas y hay diferentes tratamientos de recursos personales y materiales en las diferentes comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias sobre justicia. Por otra parte, se deja al juez en la actualidad, en muchas ocasiones, el exclusivo criterio de decidir sobre la conveniencia de lo que puede afectar al interés superior del menor. Sería, por lo tanto, necesario, desde mi punto de vista preceptivo, que para realmente actuar, y por lo tanto en ese interés superior del menor, los informes periciales psicológicos que van a ayudar siempre al juez se adaptaran desde ese punto de vista obligatorio y preceptivo. Creo que es necesario siempre y en todo caso que sea posible y ajustado al interés del menor, reducir el número de declaraciones. Si hubiese una, creo que todavía sería mejor. Y esa una se preconstituyera como prueba para que se tengan todas las garantías procesales en ambas partes. Y por último, como al principio decía, una docena de artículos dispersos y sin conjunción entre sí nos llevan a la situación que tenemos en la actualidad. Muchas gracias.